Sí, Bienvenidos. Hernán. Bien, normal, el efecto del coronavirus aquí ha sido bastante menor comparado con el sur de Europa y se nos está terminando también el verano, así que estamos volviendo a una normalidad aquí. Bien. Excelente, excelente. Bueno, tenemos ya, hay más de 100, hay 112 personas ingresadas y siguen entrando, pero bueno, fieles a nuestro espíritu de puntualidad, me parece que podemos arrancar, ¿no? ¿Qué opinan? Perfecto, podemos arrancar. Bueno, es un placer para mí estar acá hoy con ustedes, acompañándolos. Hoy es un día especial porque Carlos Rosen se estrena como codirector de esta comisión, así que le damos la bienvenida. Doy por descontado que van a hacer un excelente trabajo y se van a potenciar junto con Claudio y con Romina. Bueno, les doy la bienvenida, por supuesto, a todos. Estos temas que nos convocan son de gran importancia, nos traen novedades, nos van a traer novedades, y por supuesto la importancia ustedes también la tienen muy clara, porque por eso están acá hoy con nosotros. Así que bueno, simplemente saludarlos, recordarles que tenemos 10 comisiones, pronto vamos a tener una sorpresa, vamos a tener una más. Así que los esperamos en nuestras reuniones de comisiones, que durante la pandemia han funcionado excelentemente bien, han sido un ámbito de referencia en temas de compliance, y realmente nos hemos reconvertido. Fue un esfuerzo inicial y muchos miedos, muchas dudas de cómo hacer, mucha incertidumbre, pero realmente podemos decir que le tomamos la mano y que lo estamos manejando muy bien. Gracias, por supuesto, siempre a Bianca. Y bueno, los dejo ahora con los que saben. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, y bueno, seguimos adelante. Bien, Bueno. Laura, muchas gracias. Quiero aclarar, porque veo mucha gente nueva en la lista de participantes, que, bueno, Laura es nuestra vicepresidenta de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y directora de comisiones de estudios, que hace un trabajo tremendo durante todo el año, así que, bueno, muchas gracias y muchas gracias por presentar el encuentro. Sí, Romina, Gracias, te Carlos. dejamos... Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos. Ya somos 120 aproximadamente, así que muy buena la convocatoria, seguimos esperando gente. Y antes de arrancar con la reunión, con la temática del día de hoy que nos convoca, vamos a hablar un poquito de nuestra comisión, simplemente para darles un pantallazo general para quienes se están uniendo. Como decía Carlos, hay gente nueva que se está sumando. Así que les contamos que conformamos una comisión de estudios cuyo alcance se vincula con cuestiones más bien metodológicas que contribuyen a la implementación de sistemas de gestión de compliance. Esta implementación en general se hace mediante la aplicación de uno o más estándares, que son los que consideramos en este tipo de reuniones, del tipo de la ISO 19600, de la 37001, y otros estándares que podrían ir surgiendo, como por ejemplo la temática que nos convoca hoy. En esta línea, durante 2019, hemos abordado distintas temáticas en relación al tema de nuestra comisión. Por ejemplo, lo que es la implementación de sistemas de gestión de compliance mediante la metodología de gestión de proyectos, cuáles son los riesgos de implementación de un sistema de gestión de compliance, y finalmente nos abordamos a lo que es la norma ISO 37001, sistemas de gestión antisoborno. Y este año, como comentaba Laura, ya arrancamos con esta modalidad virtual, y junto con la Comisión de Data Privacy compartimos un encuentro donde nos enfocamos en lo que es el escenario, dentro del escenario de pandemia, lo que es la continuidad del negocio en relación con compliance. Antes de comenzar, me permito también darle la bienvenida a Carlos. Como dijo Laura, a partir de este encuentro se suma como codirector junto con Claudia y conmigo. Es imposible dejar de decir que para nosotras es un placer y nos genera mucha expectativa. Ya todos lo conocen, así que no precisa presentación. Le doy la palabra a Carlos para que nos comparta la temática del día de hoy. Bueno, veo que tenés excelente compañía, Romina, muchas gracias por la presentación. Me encanta
Me encanta verte en familia, es lo que Inevitable nos en la suele pandemia, pasar. perdón. Me podría pasar a mí en cualquier momento, así que está Perdón. genial. Bueno, voy a hacer una breve presentación, Dale, que tengo que... voy a hacer una brevísima presentación, así nos Tengo ponemos que ir a al baño. conversar con Hernán, ¿sí? Les pedimos también, por la modalidad que estamos utilizando de Zoom, que quien no tenga la palabra, por favor, que apague los micrófonos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces de esta norma bastante nueva, que es la 31.022, que vemos que generó mucho interés, ¿sí? Hubo más de 350 inscritos. Suele pasar en los eventos gratuitos que después, bueno, viene la mitad de la gente, más o menos, porque todos estamos súper ocupados. Para ello, para esto tenemos que tener en cuenta que esta norma es tan novedosa que todavía no salió publicada en su versión definitiva, y tenemos acá al lado a Hernán Wheeler. Siempre tengo algún inconveniente por pronunciar su apellido. Hernán, ¿cómo se pronuncia? Es algo que te preguntan en todas las charlas. Absolutamente. En suizo-alemán es Ubila, en inglés Hugh Weiler, en español es Ubiler, así que cualquier forma con que lo pronuncies está perfecto. Bueno, Hernán, muchas gracias. Vamos a tratar de pronunciarlo mejor o no pronunciarlo. Para mí sos Hernán, ¿sí? Y con quien tuvimos el placer de compartir trabajos, ¿sí? Hace más o menos una década, tanto en Argentina como en otras partes del mundo. Hacía mucho que por ahí que no compartíamos una charla como esta, así que te voy a presentar formalmente en realidad, muy resumidamente, porque tu currículum es inmenso, ¿sí? Hernán dirige varias funciones de compliance de terceras partes y ciberseguridad para un banco de 5 millones de clientes en Escandinavia, Reino Unido y Luxemburgo. De hecho, Hernán está en este momento trabajando en Copenhague. También dirige másters de compliance, protección de datos y riesgos en el Instituto de Empresa, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Internacional de La Rioja y el Instituto Europeo de Seguridad de la Información. Anteriormente desarrolló un centro de excelencia en riesgos y compliance en una multinacional de servicios de 500.000 empleados y lideró proyectos de consultoría en riesgos para el norte de Europa desde una Big Four. También fue director de riesgos y controles internos para Iberia y LATAM en una empresa de energía y servicios de 200.000 empleados. Hernán vive en Copenhague, como dijimos, luego de haber trabajado en Houston, Dallas, Madrid y Buenos Aires, entre otros muchos lugares. Y Hernán, la verdad que para mí, de vuelta, es una alegría, sos un amigo, es una alegría que podamos compartir este que es uno de los tantos encuentros que vamos a seguir compartiendo. De hecho, también te agradezco que me hayas invitado ahora a dar clases en una universidad de España. Y bueno, y vamos a empezar a lo que nos convoca. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente, comencemos. ¿Algunas palabras iniciales antes de que te someta a este interrogatorio? Adelante, vamos por el valor para los participantes. Bueno, sabemos entonces que esta norma 31.022, ¿sí?, de gestión de riesgos legales generó mucho revuelo, en general mucho interés. De hecho, no solamente la gente se anotó, sino que recibí una avalancha de mails preguntándome de qué se trata, y yo a todos les dije, anotate y escuchá. Así que, con este título, la primera pregunta es, ¿qué uso podemos darle a esta norma? Vamos rompiendo el hielo. ¿Para qué sirve esta norma, Hernán? El objetivo es poder priorizar acciones que tomamos al momento que estamos armando un contrato, al momento que estamos pensando cómo organizar operaciones para cumplir con cierta normativa, para cumplir con requisitos de privacidad, para poder estar decidiendo al final del día cómo priorizar las distintas iniciativas de un programa de ética y compliance. Dentro de ISO trabajamos para tener estas orígenes generalistas de las normas que se pueden estar utilizando por distintas empresas, distintos tamaños, en distintas decisiones. No es una norma certificable por sí misma, es una norma que depende de la 31.000 de gestión de riesgos, que verdaderamente ha mejorado el tono de la forma con que las organizaciones están evaluando y gestionando riesgos en forma holística, y nos va a estar ayudando al momento de aplicarla en un ámbito legal, que puede ser regulatorio, puede ser contractual, puede ser de responsabilidad penal corporativa, de privacidad.
Nos va a estar definitivamente ayudando a cumplir con una certificación como la 37001, como hablan. En España también tenemos la UNEN 19601 sobre riesgos penales para España, y nos va a estar ayudando por normas de privacidad y de seguridad de datos. Por ejemplo, cada vez que los cuerpos de los estándares ISO nos están hablando sobre gestión de riesgos, nos se van a estar llamando a los principios y generalidad de la 31000. Esta norma nos permite tener mayor credibilidad hacia los clientes, poder sustentar compliance as a service, es decir, cómo podemos hacer que compliance finalmente aporte un valor en propuestas a clientes, diciéndoles, mira, puedo tomar el outsourcing de tal actividad y sigo la 31000, sigo la 31022, y esto nos va a permitir trabajar con un mercado premium de empresas principalmente reguladas. Hay mucho interés en eso. Tiene un enfoque internacional, tiene un enfoque basado en la mejora continua, que es parte del ADN de ISO en Ginebra. Busca que todas estas actividades legales de due diligence efectivamente tengan un análisis de riesgos común, y también en nuestras carreras poder estar vinculados a la aplicación de la ISO 31000 o de la ISO 31022 en riesgos legales. Nos va a dar oportunidades para poder estar teniendo trabajos internacionales, poder salir a entender este papel del compliance officer en la venta de servicios, en poder también desarrollar el principio de accountability en el negocio, donde en muchas circunstancias necesitamos que el compliance officer pueda estar hablando una normativa internacional por clientes, por proveedores, y también para eventualmente poder proyectar nuestra carrera fuera de Argentina. Es distinto decir que implemento riesgos penales, corporativos o de compliance por un enfoque in-house que plantearlo como el seguimiento de principios de normas ISO. Nos divide muchísimo las aguas cuando elegimos un candidato, cuando elegimos un proveedor, un consultor, y básicamente sabemos la solvencia que tiene este profesional en función de qué estándares usa. Más allá de que lo pueda estar también moviendo a los riesgos que identifique desde el punto de vista legal o de compliance, a un enfoque holístico corporativo. Muchas veces tenemos en compliance enfoques particulares e inusuales que hacen que al final no podamos estar tomando un reporte sobre riesgos en toda la organización. Y creo que estas son una propuesta de valor bastante sólida al momento de entender por qué la 31022 es importante, y el debate que ha causado también, y el interés que sigue causando en su implementación. Excelente, Hernán. Bueno, aclaro también, bueno, veo que se sigue sumando gente. Una de las cosas que me gusta a mí de hablar con Hernán, vieron que compliance es muy vasto, ¿no? Y tiene un montón de subtítulos, pero con Hernán podés hablar de cualquiera de las aristas de compliance, ¿sí? Sabe de todo, así que es un placer. Y también Hernán es un poco polémico, así que cuídense un poco con las cosas que seguramente va a decir, porque nos va a desafiar. Hernán, te pregunto en segundo lugar, ¿sí? Teniendo en cuenta que compliance nos estamos acostumbrando un poco a trabajar cada vez más sobre la base de riesgos, de hecho es la columna vertebral de cualquier sistema de gestión de compliance, este nuevo estándar del cual estás hablando nos ajusta los principios de gestión de riesgos al ámbito legal. ¿Nos podrías explicar por qué y de qué manera nos ajusta los principios de riesgos en el ámbito legal? Cuando estuvimos trabajando en la observación de la ISO desde Dinamarca, estuvimos alineando los principios del estándar sobre riesgos generales y principios generales de la 31000 a el ámbito legal, manteniendo los grandes objetivos que necesitamos seguir
al momento que gestión de riesgos ayuda a la toma de decisiones y no necesariamente a tener un programa de compliance en papel. Para esto estamos buscando que el riesgo legal se incorpore al proceso decisorio dentro de la organización. ¿Y qué es lo que quiero decir esto? Cuando estamos estableciendo un precio de un servicio, estamos armando un contrato de concesión, cuando estamos analizando qué tipo de proveedor queremos tener, cuando estamos analizando un presupuesto, una estrategia a largo plazo corporativa, cómo los riesgos legales y de compliance finalmente pueden estar testeando las hipótesis de planeamiento. Y hacer preguntas del estilo que si un precio que estamos intentando ofertar verdaderamente cubre los pasivos contingentes o el coste de los controles de cumplimiento que necesitamos llevar al momento de asegurar ciertos indicadores contractuales, estos KPIs o Service Level Agreements. Y esto tiene que ver con la visión de riesgos para la toma de decisiones, busca también resultados que sean consistentes, es decir, que no cambien la opinión de acuerdo a el día que estamos haciendo la evaluación, de lo que haya sido importante, y el compensar lo máximo posible los sesgos en la identificación de riesgos. Para eso hacemos muchísimo hincapié en el uso de datos. También cómo involucramos a el negocio en el accountability y el responsibility de los riesgos desde el punto de vista legal. Recordemos que dentro del ámbito de Compliance Office en la segunda línea de defensa no debe ser propietario de ningún riesgo, aún de aquellos vinculados a la integridad, para que nuestro sistema de las tres líneas funcione. Entonces, ¿cómo podemos traspasar estas responsabilidades a la primera línea de operación? Estamos también trabajando en el principio de poder utilizar expertos legales que aporten valor al momento de la evaluación y la identificación de riesgos. Y algo muy importante como objetivo del ambiente de evaluación, de nuestro marco de evaluación de riesgos legales, es el uso de la mejor información disponible. Esto es un principio importantísimo dentro de las ISO que al final nos va a permitir tomar decisiones entre la exposición al riesgo y el coste de los controles. Sin poder utilizar un análisis basado en datos, con buena metodología, basado en probabilidades, nunca vamos a estar cumpliendo con el objetivo de poder estar asegurándonos que la reserva de compliance, los costes que tenemos en nuestra presupuestación, las hipótesis que estamos utilizando dentro de cualquier plan o de nuestro sistema de precios, finalmente vale el retorno que estamos obteniendo de este contrato o de esta evaluación. Bien, Hernán, está buenísimo y la verdad que es bastante disruptivo en el mundo de las leyes, ¿no? Y para la gente de profesión abogado que está incursionando en el desarrollo de matrices de riesgos, ahora empezar a hablar de mediciones más cuantitativas. Hernán, pensando en el mundo de los estándares ISO, ya con la 31000, que es un poco la base de esta norma de sistema de gestión de riesgos, y la 31010, que es una norma que no es tan conocida en Argentina, pero que es muy relevante porque nos propone herramientas y técnicas para aplicar en todo el ciclo de gestión de riesgos. Y va la pregunta, ¿qué herramientas de identificación y valoración de riesgo, específicamente de lo legal, contractual y de cumplimiento, pueden mejorar la defensa corporativa? O sea, ser un escudo para la organización. Bien, acá es el principal aporte del enfoque ISO y el principal aporte que estamos viendo en cómo la evolución de los sistemas de gestión de riesgos han ido finalmente apoyando la toma de decisiones y previniendo sorpresas.
Y aquí quiero dejar extremadamente en claro que tomar decisiones que no están basadas en datos, tomar decisiones que están basadas en opiniones, contradice el sentido común que necesita mantener el compliance officer para poder basar su aporte a la toma de decisiones y poder hacer preguntas relevantes al negocio. Y es aquí donde debemos considerar que las matrices de riesgos, los mapas de calor, los análisis de rojo, ámbar y verde contradicen la evidencia científica sobre una buena toma de decisiones. Es decir, en otras palabras, si estamos utilizando opiniones en lugar de datos, si estamos utilizando metodologías que la ciencia ha demostrado que en un buen día son inútiles, en un mal día nos llevan a tomar decisiones incorrectas y son extremadamente peligrosas, hace que el compliance officer sea pasible de ser juzgado por mala praxis. Y aquí es uno de los puntos importantísimos que debemos ver, que cada vez que un compliance officer toma un sistema de scoring o alguien pone el dedo húmedo en el aire y busca hacer una estimación donde no tiene datos, donde no tiene una metodología de ciencia de distribución o probabilística, finalmente se convierte en el dueño de los del riesgo y hace que si se materialice su palabra, su opinión, finalmente sea la que haya sido la que generó la generación de un pasivo contingente, de un incumplimiento, etc. Y esto no es un tema menor, esto es un tema que nos debe llevar a una reflexión muy profunda acerca de qué tipo de profesionales queremos ser, donde el uso de matrices de riesgos, de mapas de calor, de análisis en 3 colores, no solamente afectan a la toma de decisiones de aquellas personas que son daltónicas, sino que afectan al lenguaje de los negocios. Y el lenguaje de los negocios es dinero, es pérdidas, es oportunidades, y pensar de que todos los riesgos de compliance tienen que ser controlados y que solamente se pueden trabajar riesgos de compliance con control interno, evita incorporar el desarrollo científico no solamente en las críticas muy fuertes a los mapas de calor a partir de un paper que os recomiendo la lectura de Anthony Cox en 2008 sobre qué es lo que tienen incorrectos las matrices de riesgo, sino defectos matemáticos que estas herramientas tienen, desde compresión, falta de definición, verdaderamente producen resultados que en los papers dicen que son peor que arbitrarios. Es decir, es mejor tirar una moneda, es mejor consultar el horóscopo que hacer estos análisis en 3 colores, alto, medio, bajo, o 5x5, o sistemas de scoring, donde hoy ya vemos que la profesión dentro del riesgo de compliance ha abandonado estas herramientas desde hace un buen tiempo y también nos estamos cargando en el camino los registros de riesgos, los análisis de riesgos inherentes, la frecuencia, el annual will de los riesgos, sino directamente tomamos a los riesgos de compliance en los momentos de toma de decisiones, tomamos datos, y es eso las metodologías que nos están llevando en forma internacionalmente a reconocer que hay riesgos que toleramos, hay riesgos que no toleramos, hay ciertos riesgos que vamos a tratar y ciertos riesgos que vamos a transferir. Y esos riesgos que vamos a transferir van a tener contratos de outsourcing, seguros, vamos a cambiar cláusulas en los contratos y pensar de que simplemente tenemos que usar una matriz para poner controles y esos controles es lo que debemos estar siguiendo, es un enfoque que ya ni siquiera los auditores internos o los agentes de seguro usan. Por eso los criterios
son cada vez más cualitativos, basados en datos, para compensar sesgos. Y aquí estamos utilizando herramientas como los árboles de decisión y análisis de simulaciones de Monte Carlo. Vamos a distribuir, luego de la charla, una herramienta como un modelo muy sencillo, donde podemos poner ciertos riesgos con distintos escenarios. Tenemos 3 escenarios con pérdidas y finalmente la herramienta nos va a estar diciendo en qué momento yo necesito hacer una reserva para estos riesgos de compliance. ¿Qué posibilidad de éxito tengo o cuánto riesgo puedo asumir o qué capacidad de riesgo tengo para ver si me conviene negociar el contrato o cancelarlo, frente a decir, hay 3 riesgos en rojo, 2 riesgos en amarillo, un riesgo en verde, pero no te preocupes, esta es la lista de gente que te lo va a dejar, que todos los riesgos sean en verde, y pensamos de que con eso estamos cubiertos. Si no, necesitamos estas herramientas. La ISO nos trae herramientas para utilizar criterios de riesgo, tanto sea en el impacto como en la frecuencia, la 31022. Usa ambos estándares, hubo mucho de ruido dentro de esta definición, así que han quedado estos análisis semi-cualitativos. Sin embargo, el espíritu de la ISO 31000 es poder comparar la exposición del riesgo frente al coste de los controles, así que finalmente nos hace llevar a datos y a tener en cuenta el factor humano y evitar sesgos. Por eso os recomiendo que jueguen con la herramienta, que testen cómo finalmente podemos hacer riesgos sin tener que utilizar verde, amarillo y rojo. Hay muchos comentarios comunes de no tengo información, esta información no la puedo utilizar, o cómo evalúo una vida, o cómo evalúo el impacto reputacional, etcétera. Han sido bien descriptas dentro del ámbito práctico de riesgos, y quizás debiera pensar de por qué en 2020 no voy a utilizar datos, ¿no? Cuando lo que más tenemos en las organizaciones son datos. Y si no tengo datos para evaluar los riesgos de compliance, pasan varios escenarios. Lo que quiero evaluar no es importante para el negocio, por lo cual el compliance officer no debiera estar ahí. Es importante para el compliance officer, pero no para el negocio. Entonces debiera estar, si lo tengo que hacer por temas regulatorios o lo tengo que estar mejorando la toma de decisiones, finalmente empezar a medir. ¿Para qué hacer riesgos si no tengo mediciones? Quizás debiera empezar por el inicio y tener una base de fraude, tener una base de incidentes, etc. Bien, excelente, Hernán, y la verdad que nos estás por un lado entusiasmando a empezar a ver un poquito más de mediciones y de datos para trabajar sobre riesgos, y por otro lado seguramente nos estás preocupando y seguramente después ocupando, porque la evolución de compliance en estas latitudes no es la misma que donde estás viviendo vos en Europa, ¿no? Que vos ya nos hablás de riesgos que puede tener el compliance officer en cuanto a su responsabilidad. Y bueno, es algo que por lo menos nos tiene que despertar el interés para ir viendo cómo se comporta ese tipo de situaciones en nuestro país y en la región. Vemos que también hay gente conectada en la región. Veo también algunas preguntas que todavía no las vamos a hacer, no las vamos a formular, un poco tratando de agotar algunas que nosotros teníamos programadas para barrar lo más relevante de la norma, pero sí vamos a dejar unos minutos para tratar de hacer algunas, ¿sí? Bueno, Hernán, durante los últimos años hemos visto como mucha información de matrices de riesgos que surgen de tomar modelos que los profesionales comparten, y muchas veces denota una etapa de identificación débil o no exhaustiva, o copiar y pegar. Vemos, a mí en general, no sé, me ha tocado revisar decenas de programas de compliance o de integridad, ya desde la FCPA, pero en este momento en los últimos años estuvo bastante en auge en Argentina, por la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces vemos cómo las empresas van tomando un set de 20, 30, 40 riesgos y los copian, ¿sí? Incluso a veces encontrás, cuando revisas algún programa, alguna matriz donde quedó el nombre de la otra, o algún riesgo que te dice, no, esto en realidad no es de mi empresa, cuando yo lo tomé, y ya admiten haber copiado de alguna forma, ¿no? Algunos profesionales, por supuesto, no todos.
Pero bueno, concretamente, ¿qué tipos de datos sobre riesgos legales podemos usar en compliance y de dónde podemos obtenerlos? ¿Cuáles son las fuentes? Y creo que responde una de las preguntas que vi ahí en el chat. Bien, cuando hablamos acerca del uso de datos, necesitamos medir distintos escenarios que sean plausibles, entendiendo que riesgos es una variable discreta, donde tenemos distintos escenarios y distintos impactos para cada uno de las situaciones, de las cláusulas, de los requerimientos que estamos, o de los valores que estamos buscando articular. Cuando pensamos en un riesgo por una ofensa penal, finalmente distintos escenarios. Puedo tener más o menos suerte, mejores o peores herramientas de defensa, etc. Si yo copio y pego, o si ofrezco servicios donde utilizo el mismo modelo para todos mis clientes, finalmente el darwinismo empresarial me va a sacar del mercado. Porque necesito entender cuáles son las distribuciones que tienen esos riesgos para poder finalmente estar cubriéndome en la toma de decisiones. En qué momento esta responsabilidad proactiva, que nos hablan muchas de las regulaciones, hacen que las medidas de protección que tiene una organización sean vistas por un fiscal como adecuadas o no. Y estamos viendo mucho movimiento de los reguladores e incluso de la SEC en preguntar de dónde vienen los datos, ¿no? Esto es... ha hecho una evaluación de riesgos para articular el programa de compliance. Muy bien, tengo un papel. El compliance en papel se parece exactamente igual para cualquier organización. Mientras le cambie el logo y tenga esa delicadeza, en papel todo va a parecer correcto, pero cuando empezamos a ver la fuente de datos, finalmente lo que puede ser muy relevante para una organización no lo es para otra. Y aquí tenemos muchos datos internos y externos, como base de incidentes, bases de fraude. Os recomiendo comenzar a medir fraude y no solamente pérdidas, sino near misses, casi pérdidas o eventos que pudieron haber generado algún incidente o alguna no conformidad. Tomamos también el práctica base donde hemos ejercido seguros, pérdidas por multas, disputas, discrepancias, demoras. Analizamos los datos de los resultados de performance del due diligence y de ongoing due diligence sobre terceras partes y sobre clientes cuando los tenemos. Estamos utilizando muchas herramientas de analytics para poder haber tendencia, porque justamente queremos evitar los sesgos, y si queremos evitar los sesgos, yo tengo que entender dónde estoy parado, tengo que saber cuáles son mis activos y qué datos están generando esos activos. Por eso, tener un registro de contratos y de requerimientos, fichero donde estamos listando cuáles son los requerimientos ciclo por ciclo que tenemos que tener desde el punto de vista interno y externos, base de terceras partes, cuáles son nuestras terceras y cuartas y quintas partes, qué tipo de reclamos y juicio tenemos, cómo estos requerimientos se entrelazan a los procedimientos internos. Finalmente, con estos listados de activos vamos a obtener datos. Estos datos pueden venir de auditoría interna, auditoría externa, también debiéramos estar sumando datos sobre la performance de controles y estrategias de gestión de cumplimiento y del plan de negocios dentro de nuestra área. ¿Cuántos datos estamos generando al monitoreo y supervisión de la articulación de los riesgos de los controles de compliance? Si yo no tengo datos, finalmente no voy a saber dónde estoy parado y mi análisis de riesgo va a ser una mera opinión. Si mi análisis de riesgos va a ser una mera opinión y estos riesgos se materializan, probablemente el darwinismo empresarial nos haga finalmente poniendo ese parripollo o ese remis que tanto queríamos y nos saque del ámbito de compliance más pronto que tarde. ¿Hay parripollos en Dinamarca? Pregunta que todos quieren saber.
No, la verdad que no. Tampoco tenemos pádel y tampoco hay demasiados remises, pero bueno, sí hay taxis y son bastante caros. Bueno, algo que hablábamos con Hernán durante los últimos meses cuando analizábamos la norma, aclaro que Hernán, con la confianza que tenemos, es una de las personas que más sabe en el mundo sobre esta norma, que participó en todas las discusiones en Europa y que, bueno, una norma que, como dijimos, que todavía no salió, y respondiendo a una de las preguntas que estaba ahí en el chat, que no es certificable, Hernán lo dijo. Eh, me parece como muy relevante para que se entienda como una de las 3 o 4 cosas más relevantes de extraer de lo que está contando Hernán, que no se trata de riesgos de esos que cuando uno dice riesgos legales en compliance y entonces pone la norma y el artículo en la materia, lo describe y pone la pena que dice el derecho penal que tiene el incumplimiento. Además de todo eso, se trata de entender qué cosas que no están en la ley, por ejemplo, la firma de un contrato, que es un acto entre privados, o una contingencia derivada de un negocio, de lo que uno está haciendo, podría tener, si nos imaginamos hacia futuro, un impacto que puede terminar en una disputa. Entonces, Hernán, yo escuchándote y habiendo discutido con vos un montón de este tema, me imagino que esta norma está tratando de evitar ir a las piñas en tribunales, ¿no? Absolutamente. La idea, obviamente, del estándar no es que sea un asesoramiento legal, sino que nos permita estar teniendo una metodología para poder estar protegiendo nuestras organizaciones de incumplimientos sobre requerimientos legales que son altamente trasladables a compliance en general, cuando sumamos también temas de valores, el compliance interno. Y aquí hay varias cosas. Esta norma que está publicada, todavía no la tenemos difundida totalmente, pero sí está avanzando. Lo que nos permite es, y el objetivo y la semilla fue la necesidad de estar justificando el cumplimiento de obligaciones que le llamamos de responsabilidad proactiva o de accountability. En legislaciones antiguas hemos siempre visto que el legislador pone a las organizaciones responsables cuando ya hay un incumplimiento que se ha materializado. En las legislaciones más modernas, partiendo de responsabilidad penal corporativa del modelo italiano, partiendo de la norma y en la regulación europea de protección de datos, por ejemplo, vemos que nos piden controles organizacionales y técnicos que sean razonables. Y demostrar esta razonabilidad frente a un fiscal implica poder justificar nuestro análisis vinculado al riesgo. ¿Qué es lo que es razonable o qué es lo que no frente a un fiscal? Es el valor que le hemos dado a la inversión de medidas de salvaguarda de la organización, no necesariamente controles, sino medidas de salvaguarda en general, a tomar la debida diligencia frente a prevenir el incumplimiento. Y eso es lo que nos hace pensar en qué controles son adecuados, cómo también el compliance officer tiene acceso a esta información, cómo el compliance officer aprende de los riesgos que se materializan. Esto es muy importante. Si yo no tengo datos, no puedo aprender sobre los riesgos que se materializan. Es uno de los puntos agregados hace un mes por la revisión de la SEC sobre la eficiencia, sobre la guía de la eficiencia de los programas de compliance frente a sus fiscales. Debemos también entender que esta información sobre incidentes finalmente hace que las organizaciones respondan y prevengan, sean recurrentes o escalen. Y es aquí donde vemos cada vez más tendencias de las regulaciones, partiendo importantísimo desde el punto de vista de protección de datos, y normas de infraestructura, normas de ciberseguridad sobre prestadores de servicios esenciales en Europa, que nos piden no esperar hasta que tenemos un incumplimiento de una regulación, sino tomar todas las medidas de protección adecuadas anteriores para cumplir con la normativa.
Y esto hace que el Compliance Officer necesita tener una capacidad muy potente para poder analizar y facilitar la identificación, la cuantificación y la gestión de riesgos en un ambiente de negocio, no en un ambiente de compliance de papel, no en un ambiente legal. Cómo estas decisiones finalmente deciden, se plasman en vendo o no vendo este servicio, tomo este precio o no tomo este precio, tomo este seguro o no lo tomo, voy con esta tercera parte o no voy con esta tercera parte. Y esto es lo que verdaderamente en España con la circular número 1 lo hemos visto, le pide al Compliance Officer ese papel de gestor en la toma de decisiones que al final es la cultura de una empresa. Y al final son los valores en la empresa. Por más de que escribamos ética, solidaridad, sustentabilidad en los valores de la empresa, si la empresa no toma a las personas adecuadas, no promueve a las personas adecuadas, sino despide a las personas inadecuadas, al final del día, todo lo que escribamos va a ser compliance en papel que no tiene ningún valor desde el punto de vista de defensa corporativa, pero más aún de recuperabilidad del costo de la función de compliance. ¿Sí? Para poner papeles, directamente me copio el programa de anticorrupción de ExxonMobil, le cambio el logo y lo pego en mi empresa. Bien, súper interesante. Pasamos las 150 personas. ¿Cuál es la probabilidad, Hernán, de que lleguemos a 160? A ver, un chiste. Bueno, Alta. Alta, ¿no? ¿Lo podemos poner en el Excel con las funciones que nos vas a dar o ese tipo de cosas no se aplican? Bueno, te podemos poner, sí, absolutamente, el escenario más probable, lo tenemos aplicado, está todo previsto en riesgos. Es uno de los puntos que siempre vemos de un gestor de riesgos. ¿Cómo ve y gestiona el futuro? Excelente, excelente. Tenemos la bola de cristal entonces aquí en Compliance. Y lo que hemos visto en esta nueva norma, que es que pareciera haber prestado atención a los últimos sucesos, ¿no? De los últimos años, tal vez, no sé si le agarró en medio la pandemia, pero vemos que contempló todos los avances normativos, tecnológicos, sucesos en el contexto internacional. Y en ese orden de cosas, a tu criterio, ¿qué tendencias internacionales vemos en la evolución de compliance que recoge este nuevo estándar? Bien, la responsabilidad proactiva. Poder sustentar controles que sean efectivos, medidas de salvaguarda que sean efectivas, reservas para incumplimientos y también cubrir con la problemática que nosotros tenemos que hay riesgos que no toleramos. Es decir, en qué momento vamos, en qué momento no, y en qué momento pensamos en la rentabilidad de este contrato, en la rentabilidad de este precio que estamos poniendo, y en qué situaciones o con qué terceras partes estamos no queriendo exponernos. Hoy operar en Argentina es extremadamente complejo, y requiere decir no a muchas decisiones, simplemente por el riesgo que esto toma. Y estas son tendencias que se están viendo. Ya nadie quede impresionado por el efecto carpetas que tenemos del área de compliance. Nadie queda impresionado por lo que estamos escribiendo, y más en esos lenguajes legales, donde escribimos muchísimo que al final no se hace. Intentamos también educar al público de cada una de los procedimientos, cuando en realidad lo que tenemos que buscar es cuáles son los pasos que definen cuándo aceptamos o cuándo no aceptamos que un servicio se presta a un cliente, cuando aceptamos o no aceptamos una propuesta a un precio. Y es esta la toma de decisiones que nos están pidiendo la regulación, basado en la responsabilidad proactiva, como te contaba. Excelente, bueno, veo un par de jueces también presentes, acá una jueza amiga, no la voy a nombrar porque está mal decir que uno es amigo del juez, ¿sí? Y me quedo un poco preocupado de tu comentario en una de las preguntas anteriores, como que al criticar esta evaluación cualitativa que hacen algunos responsables de compliance, o también en la primera línea de defensa, ¿no? La gente en la organización en general,
esto de ser una mala praxis para compliance. La verdad que es como que lo dejamos ahí plantado como un aspecto polémico, ¿sí? Pero entiendo que es el debate que se está dando en Europa en este momento, ¿no? Hablar de que no basarse en datos para tomar decisiones en base a riesgos y que eso derive en algún incumplimiento o en algún problema reputacional grave o incumplimiento legal, se podría estar hablando de una mala praxis. ¿Es así? ¿Interpreté bien lo que estás diciendo? Lo estamos viendo en la incapacidad de defender a las organizaciones. Este es el primer punto. Y después en que si el compliance officer decide no observar metodologías científicas para ir a utilizar pseudociencia, efectivamente tiene el mismo valor que vender flores de Bach o de estar haciendo homeopatía. Sí, son más fáciles, obviamente que son más fáciles. Hacer un mapita de riesgos es algo que yo puedo mandar a un consultor de una Big Four con un día de entrenamiento, a hacer un mapa de riesgos penal o regulatorio o incluso de negocios a un cliente y se lo va a vender. Pero es bastante intuitivo que el riesgo, ciencia de las probabilidades, no es esto. Y tenemos estudios primero basados en las palabras de probabilidad estimadas, del estudio de Ken, 1965, donde lo que es importante para ti, Carlos, es distinto de lo que es catastrófico para Blanca, es distinto de lo que es muy alto para mí, y podemos estar discutiendo finalmente palabras que tienen una probabilidad estimada que son inconsistentes. Y uno de los principios de la ISO es la consistencia en la toma de decisiones. Es decir, por muchos experimentos, no solamente por la ciencia de la matemática, esto es un camino que no lo utilizamos. Y vuelvo a hacer referencia al estudio de Tony, Tony Cox, donde él toma que finalmente se omite la mejor información disponible, que no se utilizan herramientas de distribución o en herramientas matemáticas, se utilizan escenarios únicos que no quedan bien en claro si es el peor, si es el más probable. Estas evaluaciones semicualitativas donde tenemos que estar jugando si un riesgo es amarillo en reputacional y verde en compliance, ¿cómo lo pongo? Que impide la agregación, ¿no? Estos dos riesgos en verde es uno en amarillo, dos riesgos en amarillo es uno en rojo. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que es un riesgo en verde? ¿Qué es? ¿Qué implica que un riesgo sea ámbar? Porque entendemos, y esto es fácil de explicar a cualquier consultor junior, decir, bueno, y sí, pensamos que esto también es lo que lo que entiende el comité de dirección, decir verde parar, verde seguir, rojo parar y amarillo también es sigamos. Pero nos encantan los colores en amarillos y los riesgos en amarillo porque nos hace sentir importantes, porque estamos gestionando el riesgo y buscamos que estas burbujitas lleguen al eje de las X y de las Y en cero. Y esto tiene problemas, tiene inconsistencias matemáticas de grado de granularidad, de compresión, de sesgos, que están bien documentados. Esto se carga también con otras herramientas, ¿no? Si al final gestión de riesgos se tiene que ver con el planeamiento y con el buen planeamiento y la buena toma de decisiones y con buena matemática, finalmente este interés de estar haciendo evaluaciones de riesgo periódicas, donde le robamos tiempo a todas las áreas que están generando resultados para armar un mapita de calor, finalmente no impactan el negocio y se justifica decisiones que ya se tomaron. La idea es, antes de exponernos, antes de armar ese contrato, antes de aceptar este cliente, antes de ofrecer este producto, este servicio, poder estar involucrando al compliance officer como un asesor en los negocios, lo cual suena bien,
pero la pregunta es si en qué momento tiene capacidad este compliance officer de gestionar esto. Bueno, buenísimo porque estamos hablando de temas que no son los que típicamente suelen conversarse en estas reuniones de compliance, y estoy seguro que nos estás dejando pensando muchísimo, ¿no? Sigue entrando gente, me hacen admitir, bueno. A ver, vamos a ir terminando un poco las preguntas y dándole un breve espacio de preguntas al público, pero también está bueno cerrarlo y quedarnos con las ganas, ¿no? Como para que exista un segundo plato pronto, porque es una norma bastante vasta que da para discutir, para debatir, y no la vamos a poder agotar en esta charla. Pero si tuviéramos que recomendarle algo a los compliance officers para evaluar riesgos siguiendo este nuevo estándar, y inclusive si pensás que el seguimiento de los estándares, por ejemplo los certificables como 37001 de gestión de riesgos antisoborno, o de 37301 que próximamente sabemos que va a reemplazar a la 19600 de compliance en un sentido más amplio y que también va a ser certificable, ¿cuál es tu opinión sobre la posibilidad de certificar este tipo de estándares? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cómo ayuda a la función de compliance? Porque si bien en el mundo está muy difundido la certificación de estándares, vemos que en Argentina todavía es como que no prendió mucho la mecha. Contanos, Hernán. De principio, certificados o no, el entender estándares y el verdaderamente aplicar cuáles son estos consensos, estas mejores prácticas, que en el caso de riesgo vienen de Australia de los 90, que pasaron a Reino Unido en los 2000 y llegan a Suiza también en los 2000, nos divide un charlatán de un profesional. El charlatán puede hablar acerca de lo que le funciona a él mismo, y un profesional es el que puede estar justificando con ciencia, con datos, con estándares, con metodologías, qué es lo que se ha hecho. Y cuando vemos estos gurús o aquellas personas que dicen compliance es un arte, o debemos hacerlo así y no hay que perder la intuición, está genial, me parece fantástico. El darwinismo empresarial se los carga, y como digo, no tendría demasiados problemas en que estos análisis sean inútiles. Al fin y al cabo, ¿cuántos sectores completos tenemos en la organización que no generan valor? Y cuántas personas que tenemos que generan valor y que no generan valor y solamente están ahí porque han quedado como una pieza de museo en una organización, hasta que cada vez, cada 10 años, una crisis se los carga también y vuelven al parripollo. Parripollos. Sí. Creo que lo más importante como concepto es poder estar ligando los objetivos, los requerimientos que estamos haciendo en la evaluación de riesgos legales con los objetivos empresariales, que es lo que estamos buscando en nuestro plan de desarrollo, que es lo que estamos buscando en nuestro plan estratégico, para que compliance sea un asesor en la toma de decisiones preventivo, ¿no? Y esto es lo que también nos divide compliance de asesoría legal. Es una pregunta muy, muy común, ¿no? ¿Qué es lo que hace distinto un compliance officer a un asesor legal? Y este enfoque proactivo, consultivo, finalmente es lo que es la primera recomendación, partir de objetivos. Riesgos para la ISO es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos, así que si no conozco cuáles son los objetivos de la organización, no voy a poder estar identificando riesgos legales, de sustentabilidad, etcétera, porque finalmente estoy generando un silo para mi función. También debemos medir la performance. Gestión de riesgos que maximiza la oportunidad de cumplir con objetivos, de minimizar sorpresas, de minimizar disputas. Tener esta visión que los riesgos de compliance finalmente también entran dentro de un marco más amplio, dentro de riesgos de sustentabilidad de negocios, que es donde estamos vinculados con riesgos regulatorios, contractuales, legales, a la integridad, ¿no? Todo lo que es fraude, que va mucho más allá de el poder cumplir con una normativa.
También participar en procesos de licitación, de nuevos contratos, de certificarnos, y ahí tenemos también estos dos caminos que se definen en generalmente cada uno de los países. Si certificamos al Compliance Officer o certificamos a la empresa. Yo creo que debemos certificar a las organizaciones y no a las personas. Nos ayuda también la ISO a estar teniendo credibilidad frente a terceras partes, y nos ayuda muchísimo en la gestión, en la propia gestión de los planes de mitigación que hacemos. Uno de los grandes problemas es el hecho de estos compliance de papel, de poco valor, de opiniones, que finalmente no se siguen. Quedan como un elemento que no van a impresionar a ningún juez, pero se ha invertido demasiado tiempo, cuando pudimos haber hecho algo mucho más importante con el uso de datos. Por eso es mi recomendación, es plantearnos qué es lo que queremos hacer y entender también de que si estamos buscando una carrera internacional y voy a estar compitiendo con clientes o con candidatos internacionales, finalmente tener un estándar como la ISO hace que lo que esté contestando no sea disonante frente a mis competidores. Y tener habilidades transables internacionalmente en Argentina es un salvoconducto, pensando el nivel de institucionalidad que está teniendo Argentina, no ahora, sino de los últimos 80 años. Excelente, Hernán. La verdad que me dejás pensando, incluso después de las charlas que hemos tenido, se me ocurren 48 preguntas más. Me gustaría, si nos permiten, pasarnos 10 minutos, ¿no? Porque arrancamos 10 minutos más tarde. Hernán, me parece que vos tampoco tenés problema, ¿no? En quedarte Ningún unos minutos problema. más. Qué bueno. Aquí ya son las 3 de la tarde y no queda nadie en la oficina como siempre. Y no es porque sea viernes, ni coronavirus, ni nada. ¿Vos me decís que en Dinamarca se trabaja un poquito menos que en Argentina? Depende de tu definición de poquito. Y depende también qué es lo que defines por trabajar, ¿no? En estar en una oficina o estar mejorando la toma de decisiones. Creo que esta charla demuestra muy bien también cuál es el valor del trabajo del Compliance Officer. Porque para armar un mapita de papel o copiar y pegar políticas y procedimientos, escribir en legalés, y no estar ayudando al negocio al momento que está planteando cómo sobrevivir en un ambiente de riesgo altísimo como Argentina, finalmente puede hacer de que uno esté calentando una silla mucho más tiempo, pero teniendo un impacto, un footprint dentro de la organización muchísimo menor. Me parece, Hernán, que estoy sintiendo que tenés que dar la clase de gestión de riesgos que doy yo en la certificación internacional de Ética y Compliance juntos, porque tengo muchas ganas de que eso ocurra. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y bueno, veo algunas preguntas. A ver, además de un montón de elogios, ¿no? Excelente charla, excelente encuentro. Bueno, qué bueno que lo estén viendo así. Había visto que preguntaba Patricia Llerena, jueza a quien respetamos mucho, ¿dónde puedo obtener el trabajo de Cox? Porque no lo encuentro. Seguramente googleó ahí el trabajo y no lo encontró. Hernán, ¿vos podrías ayudarnos con este tema? Absolutamente. Lo que podemos hacer es en el fichero de Excel a distribuir, os envío el enlace. Entonces va directamente. Ya quedó gratis el acceso al paper, y es tan importante este estudio que tiene un paper adicional para decodificarlo. Es decir, ha tenido su paper original y su paper interpretativo, y más allá de que hay luego toda una serie de estudios conexos donde de las 6 falencias que muestra Cox, estamos llegando ya a las 12. Excelente. Mira, estoy viendo acá en los asistentes, hay como un Dream Team de compliance, ¿no? Acá veo, por ejemplo, Agustina Lende, una de las personas que más sabe de temas de protección de datos, de privacidad, te pregunta cómo juega la ISO 31022 o se complementa con la 27701 de privacidad. Bueno, estamos de principio comparando un huevo y una castaña, porque estamos comparando riesgos con
una norma que entiendo por lo que vamos basada en controles, si bien tiene un apartadito pequeño de riesgos. La 27.701 ajusta los 133 controles de la 27.001 en el anexo A, que luego se describen en la 27.702, para la gestión de información personal. Deja 30 de estos controles. La vinculación es que estas normas de riesgos permiten saber la oportunidad, la extensión y la eficiencia esperada de cada uno de estos controles. Es decir, yo voy a implementar controles de ciberseguridad o de privacidad vinculados a los riesgos cuando son aplicables para algún proceso. Eso es lo que nos pide, por ejemplo, el Reglamento Europeo de Protección de Datos en el artículo 30, ¿no? Estos controles que son razonables desde el punto de vista técnico y operativo. Y es ahí la vinculación, es decir, el momento que yo hago el control, la extensión del control, es decir, cuántos atributos de control estoy pidiendo, el momento de formalización, si el control es preventivo, detectivo, va a depender en función del riesgo. Si el riesgo es más alto, voy a buscar un control que sea más detectivo, principalmente cuando tiene una frecuencia estimada alta. Y voy a poner más recursos de assurance, de aseguramiento, para que ese control sea efectivo. Si tengo riesgos bajos en algún proceso, mis controles también deberían ser bajos. Y es eso la vinculación, pero de principio 27.701 versa mayormente sobre controles y la 31.022 versa sobre gestión de riesgos. Hay una vinculación en función del peso de pasar de riesgos a controles. Gracias, Hernán. Veo muchísimos comentarios, bueno, muchas opiniones, todas positivas. La verdad que se nota que esta charla fue de utilidad y que nos abrió la cabeza. Andrea Barba Gelata, que excelente profesional y recientemente certificada, ya recibió su certificado como experta en ética y compliance. Pregunta sobre esta información que estabas comentando en un momento sobre cambios en matrices de riesgos o de dónde surge esto de tomar este enfoque que estás hablando, ¿no? Si es solamente de la norma que estamos discutiendo o de algún otro dato, incluso de requerimientos legales. Desde ISO no nos estamos, y no es el objetivo volvernos talibanes del conocimiento. Estamos buscando estandarización. Y por eso están teniendo esta complejidad y efectivamente, sea cual sea el camino, si aporta a la toma de decisiones, está bien. Ahora, desde el punto de vista de los principios que debemos seguir, efectivamente necesitamos tener datos. Y hay muchas voces, muchas palabras ya que no son nuevas, donde hay alternativas, donde las alternativas son las que están prevaleciendo. Porque cuando sumamos al final el costo de hacer algo rápido, más toda la performance, más todo lo que no nos está cubriendo, más la ineficiencia frente al coste de cambiar, ¿sí? ¿Cuánto cuesta cambiar? ¿Cuánto cuesta hacer las cosas bien desde el inicio, utilizar buenos datos, tomar esta vinculación holística y tener a la primera línea sentada en los análisis de riesgos? Efectivamente, al final del día hay una razonabilidad hasta económica de las organizaciones, por eso este interés. Las regulaciones, las guías para evaluación de eficiencia de programa nos están llevando a que la pregunta es ¿de dónde toma la información? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué dejó de hacer aquello? ¿Y en base a qué información? El acceso a información a la figura del Compliance Officer es lo que garantiza ampliamente su autonomía. Excelente, Hernán. Bueno, me puedo cansar de leer elogios acá sobre tu disertación, porque lo único que yo hice fue preguntarte.
Así que, pero bueno, te pregunté lo que quise también. Así que, nuevamente, expresarte todo nuestro agradecimiento porque este tipo de charlas es una de las cosas que la pandemia nos permite, o sea, contar con un expositor de primer nivel internacional que nos está hablando incluso en español sobre un tema que es el que se está discutiendo hoy en todo el mundo, para nosotros y sobre una norma que todavía no salió, o sea, más novedad, más novedosa charla que esta, me parece, en Compliance no podríamos tener. Es algo espectacular. Yo te agradezco un montón y me gustaría, Hernán, si querés para cerrar, le damos la palabra a nuestra codirectora, también junto con Romina, que nos presentó, Claudia Fornari, para cerrar formalmente esta charla. Y nuevamente, Hernán, agradecerte un montón, invitarte ya de antemano para que volvamos a repetir este tipo de encuentros. Encantado de hacerlo. Bueno, la verdad es que ante todo, y para este cierre, agradecer muy especialmente a nuestro invitado, a todo el equipo, y especialmente a todos los que asistieron, porque este es un poco el objetivo que tiene esta comisión, ¿no es cierto? Dotarlos de conocimientos y de nuevas metodologías en el marco de esta comisión, y la realidad es que para nosotros es un placer que ustedes hayan disfrutado de esta charla. En este sentido, les comento que también esta comisión va a tener un nuevo encuentro en el mes de noviembre, y están invitados a participar, a postular temas, a quien quiera exponer, están abiertas las puertas. Así que en este sentido, les agradezco a todos, les agradezco a la comisión, al equipo. Hernán, un placer, y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Claudia.